Nunca tuve una fiesta de cumpleaños hasta que mi esposa me organizó una para mi cumpleaños número 36. De niño, mi cumpleaños nunca se reconocía. Si acaso, recibía la mitad de un pastel en la fiesta de cumpleaños de mi hermana en marzo. Mis padres ingratos dudaban de mí, así que me fui. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Linda Woods de Riceville, Tennessee. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Tenía 14 años esa Nochebuena, el mayor de 9, y la casa se sentía como una jaula con demasiados animales arañando los barrotes. Mis hermanos corrían por la sala de estar, un enjambre de codos y gritos, mientras yo hacía de guardián. «Jacob, deja de empujar», grité cuando mi hermano de 7 años chocó contra la pequeña Sara, quien lloró como una sirena. El árbol estaba en la esquina, torcido, adornado con oropel y un puñado de bombillas que Harold no había logrado romper. Debajo estaban los regalos, 9 pilas ordenadas, una para cada uno de nosotros. La regla de mamá, la misma cantidad, sin favoritos, justicia. Lo llamaba ella. Yo lo llamaba una correa. Había estado despierto desde el amanecer, trayendo agua de la cocina, interrumpiendo peleas, asegurándome de que nadie tocara los regalos antes de tiempo. Tenía las manos en carne viva por forcejear con Tommy para que bajara del sofá. Tenía 9 años y creía que podía trepar a cualquier cosa. Al anochecer, estaba muerto de cansancio, pero el trabajo nunca terminaba. Mamá estaba sentada a la mesa. Sus ojos afilados nos escudriñaban como un halcón, mientras Harold se desplomaba en su silla, con una cerveza en la mano, quejándose del ruido. «Manténlo a raya, Ellie», murmuraba, como si fuera un peón, no un niño. Yo asentía, me mordía la lengua y soportaba a la manada. Esa noche, después de que los pequeños fueran arreados a la cama, mamá me llamó. «Elige tu regalo de la repisa», dijo con voz monótona. Era lo único que recibía que me diferenciaba. Un guillo a mi cumpleaños el 1 de enero. Un regalo de debajo del árbol, elegido con anticipación para colocarlo en la repisa como un trofeo que no podía tocar hasta Año Nuevo. Me arrodillé junto a las pilas, mi pila, y toqué los bordes del papel. Uno pequeño y rectangular me llamó la atención. Ligero, probablemente barato. No me importó. Lo llevé a la repisa y lo dejé. Un pequeño coche de juguete envuelto en rojo, con los bordes ya rizados. «Bien», dijo mamá. Y eso fue todo. Ni una sonrisa, ni nada. Harold ni siquiera levantó la vista. Lo había hecho antes, todos los años desde que tenía memoria. Se suponía que debía sentirse especial, pero no lo hacía. La Navidad era su día, de los 8, y mi cumpleaños se tragaba entre las sobras. El año pasado, esperé hasta el 11 de marzo, el cumpleaños de Sara, para recibir la mitad de un pastel. Escribieron mi nombre como una ocurrencia tardía. Soplé las velas mientras ella reía, sus amigos abarrotando la mesa, y yo me quedé allí, sosteniendo un plato, sintiéndome como un fantasma. El regalo de la repisa era solo otra tarea. Una marca que decía, «Eres diferente, pero no lo suficiente». Esa noche, me acosté en el suelo de la habitación que compartía con Jacob y Tommy. Sus ronquidos me retumbaban en el cráneo. Miré al techo, pensando en ese coche en la repisa. Nunca había tenido una fiesta, nunca había tenido un día que fuera mío. Yo era el que ataba zapatos, limpiaba narices, cargaba con la culpa cuando Tommy rompía una lámpara o Sara se escapaba. Una vez, cuando Jacob corrió a la calle y casi lo atropella un camión, Harold me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. «Tú estás a cargo», gruñó. «Compórtate como tal». Tenía 12 años entonces, y lloré después, solo, donde nadie pudiera verme. Mamá no dijo ni una palabra, solo me dio un trapo para limpiar el desastre que Jacob había dejado. No era su hermano, no realmente. Era el sirviente, el que mantenía la máquina en funcionamiento. Ellos se metían en problemas, y yo recibía las consecuencias. Si Sara se raspaba la rodilla, yo debería haberla vigilado más de cerca. Si Tommy robaba dulces de la tienda de la esquina, yo debería haberlo detenido. Mis hombros cargaban con todo, y a veces los odiaba por ello. Odiaba la forma en que sus risas llenaban la casa mientras yo la reconstruía. Pero esa Nochebuena, algo cambió. Había acostado a Jacob, luchando con él bajo las sábanas mientras pataleaba y se quejaba. Era un niño nervioso, lleno de energía,
y había estado parloteando sobre Santa Claus, sobre cómo él recibiría más que yo porque era bueno. Puse los ojos en blanco, le dije que se callara, pero siguió. Ni siquiera eres de la familia, dijo, sonriendo como si fuera una broma. Eso es lo que dice Harold. Tu verdadero papá no te quería. Me quedé helado, con la mano sobre su manta. Él no sabía lo que había dicho, no realmente, solo repetía algo que había oído, pero me golpeó como un puño. No dormí mucho después de eso. Lo repasé en mi cabeza, los gruñidos de Harold, las órdenes cortantes de mamá. ¿Era cierto? Siempre me había sentido fuera de lugar, como una pieza que no encajaba, pero lo había atribuido a ser el mayor, en quien se apoyaban. Ahora, las palabras de Jacob me carcomían. Pensé en el coche de juguete allí arriba, solo, y en mi cumpleaños a una semana de distancia, otra insignificancia a medias. ¿Quién era yo realmente? ¿No de ellos? Tal vez, no del todo. A la mañana siguiente, la Navidad llegó ruidosa y rápida, papel rasgándose, niños gritando, Harold ladrando para que nos calláramos. Observé desde el margen, repartiendo regalos cuando me lo pedían, evitando que Sara se atragantara con una cinta, pero mi mente estaba en otra parte. Seguía mirando a Harold a escondidas, su mandíbula dura, sus ojos entrecerrados. ¿Sabía algo él? ¿Ella? No pregunté, no entonces, no estaba listo. Pero cuando le entregué a Tommy su último regalo, me hice una promesa, lo averiguaría, de una forma u otra. Descubriría quién era yo y qué habían estado escondiendo. Cumplí 15 años ese día de Año Nuevo, y pasó como una sombra. Nadie se dio cuenta. La casa todavía estaba llena de restos navideños, oropel pegado al suelo, algunos envoltorios rotos. Los pequeños me echaron de menos. Mis hermanos estaban desparramados, jugando con su botín, mientras yo arrastraba una bolsa de basura, recogiendo lo que dejaban. El coche de juguete de la repisa estaba en mi cama, sin envolver. Esa mañana, lo abrí solo, sin fanfarrias, solo yo y el crujido del suelo. Era de plástico, rojo, con una rueda ya suelta. Lo tiré debajo de la cama y volví al trabajo. Mamá no dijo ni una palabra sobre mi cumpleaños, y Harold solo gruñó cuando pasé junto al por el pasillo, igual que siempre. El comentario de Jacob de la Nochebuena se me quedó grabado. Tu verdadero papá no te quería. Daba vueltas en mi cabeza, una rebaba que no podía quitarme. Los observaba más de cerca ahora, los labios apretados de mamá, el temperamento rápido de Harold. Siempre había sido el raro, el que se apoyaban hasta que me doblaba, pero pensé que era mi destino como el mayor. Ahora, no estaba tan seguro. Me mantuve callado, esperando a que apareciera una grieta, algún desliz que me dijera que era real. Ocurrió un par de semanas después. Sara, con sus 5 años, había estado persiguiendo a Tommy por la sala de estar, riendo, hasta que tropezó y se golpeó la rodilla contra la mesa de café. La levanté, calmándola mientras cogía un trapo para presionar sobre el corte. Mamá entró furiosa, con el rostro fruncido. ¿Qué la dejaste hacer ahora, Ellie?, espetó, como si yo hubiera empujado a Sara. Me contuve una réplica, la misma canción de siempre, pero Tommy intervino desde la esquina. Ni siquiera estaba mirando, demasiado ocupado lamentándose por su padre. Sonrió, creyendo haber ganado un punto. Le lancé una mirada que podría haberle hecho agujeros, pero mamá se quedó inmóvil. ¿Qué quiso decir?, pregunté, manteniendo la voz firme, Sara sollozando en mis brazos. Los ojos de mamá se dirigieron a Tommy, luego volvieron a mí, y, por una vez, no tenía una respuesta preparada. Harold entró entonces, cerveza en mano, y captó el final. ¿De qué se trata esto?, gruñó. Senté a Sara, me puse derecho y los miré a los dos. Jacob dijo algo en Nochebuena sobre mi verdadero padre. Quiero saber qué es cierto. La habitación se quedó en silencio, solo los sollozos de Sara y el zumbido del televisor de fondo. La mandíbula de mamá se tensó, y el agarre de Harold en su lata de cerveza se apretó. Eres mi hijo, dijo, afilada como una cuchilla. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero yo no iba a dar marcha atrás. Entonces, ¿por qué lo dijo Jacob? ¿Por qué se lo dijo Harold a él? Harold se acercó, alzándose sobre mí. Me estás llamando mentiroso, chico. No me inmuté. Le estoy preguntando a mamá. Mamá se movió rápido, golpeando la mesa con la mano. Eres adoptado, ¿de acuerdo? Poor Harold. Soy tu madre, igual que el resto. Tu padre biológico, se ha ido. Y ese es el final. Su voz era hielo, pero sus ojos parpadearon como si hubiera dicho demasiado. Presioné más. ¿Quién era? ¿A dónde se fue? Se acercó a mí,
tan cerca que pude ver las líneas grabadas en su rostro. ¿Alguna vez intentas encontrarlo? No te atrevas a volver aquí. ¿Me oyes? Harold asintió lentamente. ¿Y te vas a los 18, adoptado o no? Ese es el trato. Me quedé allí, con el pecho oprimido, las palabras hundiéndose. Adoptado. Por Harold. El hijo de mi madre, pero no de él. Y el fantasma de un hombre ahí fuera, encerrado por su amenaza. Volvieron a sus vidas, mamá atendiendo a Sara, Harold abriendo su cerveza, pero yo había terminado de hacer de sirviente. Esa noche, me quedé despierto, con los ronquidos de Jacob a mi lado, y decidí que no iba a esperar hasta los 18. Me iría a mi manera, en mis términos. La escuela se convirtió en mi arma. Siempre había sido decente, había mantenido la cabeza baja, había aprobado mis clases, pero ahora la atacaba. Hablé con el consejero, un tipo delgado llamado señor Tate, y le expliqué. Necesitaba graduarme antes de tiempo. Me miró parpadeando por encima de las gafas. Tienes 14 años, Ellie. Es mucho pedir. Le dije que no me importaba. Doblaría las clases, haría exámenes, lo que fuera necesario. Se encogió de hombros, me dio un plan y corrí con él. Por las mañanas, llevaba a los niños al colegio y luego me enterraba en los libros. Por las noches, estudiaba con la linterna después de que se durmieran, con las páginas extendidas sobre mi regazo. Saqué sobresalientes en los exámenes, me salté un curso y mantuve la cabeza fuera del agua mientras la casa se agitaba a mi alrededor. En primavera, tenía 16 años, ya era estudiante de penúltimo año, y la meta estaba a la vista. Llegó el cumpleaños de Sara, el 11 de marzo, y sacaron la rutina del medio pastel. Mi nombre escrito junto al suyo con glaseado, sus amigos cantando mientras yo estaba a un lado, sosteniendo un plato de papel. No lo comí ese año, solo los observé, con la mente puesta en la pila de libros de texto que me esperaban arriba. Harold me atrapó más tarde, sonriendo. ¿Todavía crees que eres demasiado bueno para nosotros? Lo miré fijamente a los ojos. No, solo he terminado. Una semana después, hice un examen final de matemáticas, el último obstáculo para saltar el segundo año. El profesor me lo devolvió, 98%, y lo sentí. Una chispa que no sabía que tenía. Era bueno en algo, mejor que bueno, y no era trayendo cosas ni arreglando cosas. Caminé a casa, con el papel en el bolsillo, y me quedé en el jardín, mirando la casa. El eco de la amenaza de mamá, no vuelvas. El plazo de Harold se cernía, fuera a los 18. Pero no iba a esperar. Me graduaría a los 16 y me iría. Ya no me poseían. Cumplí 17 años ese 1 de enero, y fue el día en que tracé mi línea en la arena. Me gradué del instituto 6 meses antes, a los 16 años, después de abrirme camino a través de 1 año y medio de clases en la mitad de tiempo. Había devorado libros de texto, sacado sobresalientes en los exámenes finales y cruzado ese escenario con una toga y birrete prestados mientras mamá y Harold se sentaban al fondo, con los brazos cruzados, apenas aplaudiendo. El diploma era mío, sin embargo, prueba de que podía escapar de su jaula. Pero aún no era libre, todavía estaba bajo su techo, todavía era su carga legal hasta los 18, y Harold nunca me dejaba olvidarlo. Un año más, decía, sonriendo como si me poseyera hasta que se acabara el tiempo. Ya había tenido suficiente. La escuela había sido mi primera arma, pero necesitaba algo más grande, algo que ellos no pudieran tocar. Había estado pensando en el cuerpo de marines durante meses, desde que vi a un reclutador en la escuela, todo ángulos afilados y tranquila confianza. No era solo escapar, era una forja, un lugar para convertirme en algo que no pudieran romper. Harold, con sus historias de la marina y su amargo orgullo, odiaba la idea. Los marines son tontos, gruñía. Abandonarás en una semana. Mamá era peor, fruncía los labios y decía, no seas estúpido, Ellie. La fuerza aérea es más fácil, más segura. Yo no quería seguridad, quería dureza. Esa mañana de Año Nuevo, me desperté antes del amanecer, con la casa todavía en silencio. El coche de juguete de hacía 2 navidades estaba debajo de mi cama, acumulando polvo, una reliquia que no había tocado desde los 14 años. Lo aparté de una patada y cogí los papeles de alistamiento que había recogido del reclutador del centro. Los había rellenado en secreto, a altas horas de la noche, mi bolígrafo garabateando un futuro que ellos no podían elegir. Pero tenía 17 años, necesitaba su firma para hacerlo realidad. Había estado planeando esto, ensayándolo, sabiendo que lucharían con uñas y dientes. Esperé hasta que ambos estuvieran en la cocina, Harold tomando café, mamá cortando pan para los pequeños.
Mis hermanos todavía dormían. Una calma inusual antes de la tormenta. Entré, con los papeles en la mano, y los dejé sobre la mesa entre ellos. Me uno a los marines, dije con voz firme. ¿Firmen esto? Harold soltó una risa, corta y mezquina. ¿Tú, Marine? No durarás ni un día, chico. Mamá no levantó la vista, siguió cortando. Elige otra cosa. Esto es una tontería. No parpadee. Está hecho. He pasado las pruebas, he hablado con el reclutador. Todo lo que necesito es su firma, o me quedo aquí hasta los 18. Harold se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Y qué se supone que significa eso? Crucé los brazos, encontrando su mirada. Significa que si no firman, tengo un año para hacerles la vida imposible. Dejaré de cuidar a los niños, dejaré de hacer sus tareas. Todavía tendrán que alimentarme, alojarme, tratar conmigo, o firman y me voy en 10 días. El aire se espesó. El cuchillo de mamá se detuvo a mitad del corte, y la cara de Harold se puso roja. ¿Nos estás amenazando? Gruñó, levantándose. No me moví. Les estoy diciendo cómo son las cosas. Dijeron que me iría a los 18, solo lo estoy adelantando. Mamá tiró el cuchillo, mirándome finalmente. Pequeño ingrato. Se detuvo, con los labios temblorosos. Después de todo lo que hemos hecho, nos lo echas en cara así. Casi me río. ¿Hecho por mí? ¿Cómo qué? Medio pastel en toda una vida de hacer recados. Pero me contuve. Filmen, repetí. No se movieron. Primero, Harold paseaba, murmurando sobre la falta de respeto, mientras mamá me miraba fijamente como si pudiera obligarme a someterme con la voluntad. Me quedé allí, esperando, sabiendo que ya había ganado. No podían permitirse que me quedara, no con otras 8 bocas que alimentar y mis manos fuera de las riendas. Finalmente, Harold cogió el bolígrafo, garabateó su nombre y le empujó los papeles a mamá. Ella dudó, luego firmó, con la mano temblorosa. No esperes que te recibamos de vuelta cuando fracases, dijo en voz baja. Cogí los papeles. No lo haré. 10 días después, estaba en un autobús a Pérez Island, con las bolsas de lona colgadas al hombro, la casa encogiéndose en la distancia. El campo de entrenamiento me golpeó como un tren de mercancías, los instructores gritándome en la cara, las piernas ardiéndome por las carreras, los brazos temblando bajo el peso del rifle. Nunca había trabajado tan duro, nunca me había dolido tanto. La primera semana, vomité después de una marcha de 8 kilómetros, mi compañero de litera dándome palmaditas en la espalda mientras tenía arcadas. La segunda semana, recibí un puñetazo a la mandíbula en un combate y me levanté, saboreando la sangre. Resonó la voz de Harold, abandonarás. Pero la rechacé, seguí adelante. Las noches eran lo peor. Me acostaba en mi litera, con los barracones zumbando con los ronquidos, y pensaba en ellos, no en los pequeños. A veces echaba de menos la risa de Sara, la sonrisa tonta de Jacob, pero mamá y Harold. Veía su mirada fría, su rostro engreído, y se me revolvía el estómago. Una noche, después de un día brutal de ejercicios, saqué una foto que había guardado, una foto descolorida de todos nosotros, yo al fondo, apenas sonriendo. La miré, luego la rompí por la mitad. Encontré una cerilla, la encendí y la vi convertirse en cenizas en el suelo. No los necesitaba, ya no. Al final de esas 13 semanas, estaba más alto, más duro. El día de la graduación, salí marchando con mi uniforme verde, el instructor colocándome la insignia, y lo sentí. Algo sólido, algo mío. Lo había conseguido. Harold se equivocaba, mamá se equivocaba, y yo no miraba atrás. Tenía 35 años cuando empecé a preguntarme qué me había perdido. Había sido marine durante 18 años para entonces, endurecido por los despliegues, arena en mis botas de Irak, cicatrices de metralla de las que no hablaba. Había construido una vida, una buena, con una esposa llamada Jen, que veía a través de mis muros. Nos conocimos en un bar cerca de la base, ella riéndose de mi mala tirada de billar, y de alguna manera se quedó. Ese 1 de enero, mi 36 cumpleaños, me organizó una fiesta, la primera fiesta de verdad que había tenido. La casa estaba llena de amigos, marines con los que había sangrado, y un pastel que ella misma había horneado, mi nombre con glaseado azul. Me quedé allí, sosteniendo una cerveza, sintiendo el ruido envolverme como una manta que no sabía que necesitaba. Era demasiado, casi demasiado bueno, y abrió algo en mi interior. Nunca le había contado mucho a Jen sobre mis primeros años. Sabía que había tenido una infancia dura, que me había ido de casa joven, pero no los detalles, la amenaza de mamá, el plazo de Harold,
la forma en que había quemado esa foto en el campo de entrenamiento. Esa noche, después de que el último invitado se fuera a trompicones, nos sentamos en el sofá, con la cabeza de ella sobre mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó, suave pero aguda, como siempre sabía. Asentí, luego me detuve. Nunca había tenido esto antes, dije con voz ronca. Un día que sea mío. Me apretó la mano. Te lo mereces, pero todavía llevas algo dentro. ¿Qué es? Tenía razón. Lo había enterrado profundamente, las palabras de mamá, no vuelvas nunca, y el fantasma de un hombre al que nunca había conocido, mi padre biológico. Había sobrevivido sin él, me había hecho a mí mismo sin él, pero él seguía allí, una sombra que no podía quitarme. Y él no presionó, solo esperó. Y finalmente lo dije, quiero encontrarlo. Ella sonrió, pequeña y feroz. Entonces hazlo. La búsqueda duró meses. Empecé sin nada, sin nombre, sin pista, solo una corazonada y una pila de registros. Excavé durante los fines de semana, me topé con muros rápidamente, los papeles de adopción sellados herméticamente, sin rastro por parte de Harold. Llamé a juzgados, hojeé viejas guías telefónicas, incluso localicé a una prima que apenas me recordaba. Me dio una carta, amarillenta y arrugada, con el matasellos de un pueblo perdido de Ohio. Sin nombre del remitente, solo un garabato, dile que lo siento. La miré fijamente hasta que me ardieron los ojos, sabiendo que era él. Mi libro a Daniel. Me costó 3 semanas más, microfilmes de la biblioteca, un amigo investigador privado que me debía un favor, y conseguí una dirección. Un parque de casas móviles a las afueras de Dayton, oxidado y destartalado. Llegué un sábado, con Jen en el asiento del copiloto, su mano sobre mi rodilla. No tienes que hacerlo, dijo mientras entrábamos. Negué con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo. Aparqué, salí y caminé hacia la puerta solo, mis botas crujiendo la grava, mi pulso latiendo como si estuviera de vuelta en combate. Pero llamé. Él respondió lentamente, un tipo de unos 50 años, con el pelo canoso y ralo, los ojos hundidos. Me miró y lo vi, mi mandíbula, mi nariz, como un espejo deformado por el tiempo. ¿Eres Daniel? Preguntó. Él asintió. ¿Quién eres tú? Tragué saliva, con la garganta seca. Ellie, creo que soy tu hijo. Se quedó helado, luego retrocedió, dejándome entrar. La caravana estaba vacía, un sofá, un televisor, una pila de latas. Nos sentamos, incómodos, y le conté todo, la historia de mamá, la adopción, su amenaza. Él escuchó, con las manos entrelazadas, luego suspiró. No sabía que te había quedado con ella, dijo con voz grave. Éramos jóvenes, ella quería irse, yo no podía quedarme. Llegó Harold y me fui. Ella nunca me lo dijo. Apreté los puños, con la ira ardiendo. No contra él, sino contra ella. ¿Por qué escribiste esa carta? Se encogió de hombros, cansado. Más tarde me enteré de que había tenido un hijo. Pensé que podría ser mío. No tuve el valor de averiguarlo. Metió la mano en un cajón. Sacó una foto mía de aproximadamente un año. En una trona, sonriendo. Guardé esto, dijo, antes de que las cosas se rompieran. La cogí, mis dedos recorriendo los bordes. No era mucho, solo una instantánea, sin respuestas, sin un gran lo siento. No era un héroe ni un villano, solo un tipo que había huido. Había querido más, tal vez alguna pieza para llenar el vacío, pero sentado allí, me di cuenta de que no la necesitaba. Había construido mi propia vida. ¿Alguna vez pensaste en mí? Pregunté en voz baja. Él apartó la mirada. Todos los días. No pensé que me quisieras. Asentí, me levanté y me guardé la foto en el bolsillo. Supongo que nunca lo sabremos. Salí, y él estaba esperando junto al coche. No preguntó, solo me abrazó, y condujimos a casa en silencio. Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, con la foto sobre la mesa, mirando a ese niño que había sido. Daniel no era la clave, yo lo era. Pero conocerlo, verlo, cambió algo. Ya no era solo de ella ni de Harold ni siquiera de él. Era mío. Cumplí 37 años ese 1 de enero, un año después de conocer a Daniel, y sentí como si finalmente me hubiera deshecho del último trozo de su peso. Me había alejado de esa caravana en Dayton con Jen a mi lado, la foto de bebé de mí mismo metida en el bolsillo y una tranquilidad que no sabía que había estado buscando. Daniel no era la respuesta que había construido en mi cabeza, sin reencuentro conmovedor, sin gran excusa. Era solo un hombre, roto a su manera, y salí de allí sabiendo que no lo necesitaba para completarme. Ya lo había hecho, a través de los marines, a través de Jen.
a través de la vida que me había labrado de la nada. Los meses posteriores a ese viaje fueron tranquilos. Había regresado de mi último despliegue hacía tiempo, trabajando en un puesto de oficina en la base, ahora entrenando a reclutas que me recordaban al chico que había sido. Hambriento, enfadado, dispuesto a demostrar algo. Jen y yo teníamos una hija, Mia, de 2 años, con mis ojos y la risa de su madre. La casa que compramos era pequeña, llena de juguetes y fotos, pero era nuestra. Me sorprendía a mí mismo viendo a Mia corretear, destrozando bloques, y pensando en Sara o Jacob, en cómo los había sacado del caos. No echaba de menos esa vida, pero a veces me hacía sombra, un recordatorio de lo que había dejado atrás. También pensé en mamá y Harold. Después del campo de entrenamiento, los corté por lo sano. Nunca llamé. Nunca escribí. Años más tarde, me enteré por una prima de que Harold se había bebido su salida de la marina, muriendo amargado en su silla. Mamá seguía viva, la última vez que supe, criando sola al más pequeño. No sentí lástima por ella. Había tomado sus decisiones, igual que yo. Pero después de Daniel, me senté una noche con un bolígrafo y papel, pensando en decirle que lo había encontrado. Lo escribí, corto y seco, lo conocí. Sigo aquí. Lo miré fijamente, luego encendí una cerilla y lo vi arder en el fregadero. Ella no se merecía saberlo. Los marines me habían moldeado, sin duda. Había perdido partes por el camino. Un compañero en Faluya, destrozado por un IED, su sangre en mis manos mientras gritaba pidiendo un médico. Llevé sus placas de identificación hasta que pude entregárselas a su esposa, cuyos sollozos cortaban más profundamente que cualquier metralla. Eso se quedó conmigo, una cicatriz que no mostraba. Pero fue Jenkins, un sargento delgado de mi segundo periodo de servicio, quien se me metió en la cabeza sobre la familia. Me pilló mirando esa vieja foto que había quemado en el campo de entrenamiento, antes de quemarla, y me dijo: «No lo necesitas para que te diga quién eres, chico. Ya eres alguien». Murió un año después, por un disparo de francotirador, pero sus palabras se quedaron. Ese cumpleaños, Jen planeó algo sencillo, solo nosotros, Mia, un par de amigos de la base. Llegué a casa del trabajo, con la bolsa de lona colgada al hombro, y encontré la sala de estar adornada con luces, una pancarta en la que Mia había garabateado: «Feliz cumpleaños, papá». Corrió hacia mí, toda risas, y la levanté, sus pequeños brazos alrededor de mi cuello. Jen estaba en la cocina, sacando un pastel del horno, de chocolate, mi nombre en azul otra vez, sin medias tintas esta vez. «Ahora estás atrapado con nosotros», dijo sonriendo. Y me reí. Una risa de verdad, no la forzada de antes. Comimos, hablamos, dejamos que Mia se manchara la camisa con glaseado mientras los chicos contaban historias, algunas verdaderas, algunas exageradas. Uno de ellos, Ramírez, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Estás más blando ahora, hombre». Bien blando. Lo aparté, sonriendo, pero no se equivocaba. Había sido de acero durante tanto tiempo, campo de entrenamiento, despliegues, los años de demostrar que Harold se equivocaba, que ahora podía doblarme un poco, dejar que los bordes se suavizaran. Después de que se fueran, Jen limpió, Mia se durmió en mi regazo, y me quedé allí sentado, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo, la tranquilidad de la casa. Pensé en ese primer regalo de la repisa, el coche de juguete que había dejado de lado a los 14 años, en cómo había sido lo único que me distinguía. Yo había sido el sirviente entonces, el que lo mantenía todo unido mientras se apoyaban en mí hasta que me rompía. Pensé en la amenaza de mamá, el plazo de Harold, la forma en que había apostado por esos papeles de alistamiento. Pensé en Daniel, sus ojos cansados y esa foto, prueba de que había sido real para alguien alguna vez. Ya ninguno de ellos me poseía, ni sus reglas, ni sus sombras. Jen volvió, se sentó a mi lado, su mano deslizándose en la mía. «¿Buen día?», preguntó. Asentí, mirándola, luego a Mia, luego al pastel de la mesa, entero, mío. «Sí», dije en voz baja. «El mejor hasta ahora». Se inclinó, me besó en la mejilla y nos quedamos así, con las luces parpadeando sobre nosotros. Apagué las velas más tarde, Mia se movió lo justo para aplaudir, y pedí un deseo, no por ellos, no por él, sino por esto. No era el niño con medio pastel, ni el recluta quemando puentes, ni el hombre persiguiendo fantasmas. Era Eli, aquí, ahora, y eso era suficiente. Si has llegado hasta aquí, has recorrido mi camino conmigo, desde medio pastel hasta una vida que construí yo mismo. Dale al botón de me gusta si lo has sentido y deja un comentario.
Cuéntame alguna vez en la que te liberaste o reclamaste algo para ti. Suscríbete también, porque tengo más historias como esta y aún no he terminado. Nos vemos en la próxima.